La Edad Media, también llamada el Medievo, es el período histórico de la civilización occidental comprendido entre los siglos V y XV. Fue el sucesor de la Edad Antigua y el precedente de la Edad Moderna. Convencionalmente, su inicio se sitúa en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente. Su final, dependiendo del criterio, puede colocarse entre 1492 con el descubrimiento de América o en 1453 con la caída de Constantinopla. Ese mismo año, Gutenberg publicó la primera Biblia impresa y terminó la Guerra de los 100 Años entre Francia e Inglaterra. Si contamos desde la caída de Roma hasta el viaje de Colón, la Edad Media abarcó 1016 años de historia. No existe una fecha universalmente aceptada para el final. Algunos historiadores eligen 1453 por la conquista de Constantinopla por parte de los turcos, otros prefieren 1492 por el primer viaje de Cristóbal Colón a las Américas. Y también hay quienes señalan 1517, año en que comenzó la Reforma Protestante. Hoy en día, los especialistas prefieren matizar esa separación entre la Edad Antigua y la Edad Media. Por eso, entre los siglos III y VIII se habla de una etapa intermedia llamada Antigüedad Tardía. Fue un periodo de transición en todos los sentidos. En lo económico, el trabajo de los esclavos dio paso al sistema feudal. En lo social, la ciudadanía romana fue reemplazada por los estamentos medievales. En lo político, las antiguas estructuras centralizadas del Imperio Romano se fragmentaron en muchos poderes locales. Y en lo cultural e ideológico, la cultura clásica fue sustituida por una visión teocéntrica, centrada en Dios. Eso es lo que viene a significar teocéntrica. En cada zona del mundo esta transformación tomó una forma distinta. En Europa occidental cristiana, en Oriente Medio y el norte de África islámica. La Edad Media suele dividirse en dos grandes periodos. Primero, la Alta Edad Media, desde el siglo V hasta el siglo X, que se mezcla todavía con la Edad Antigua Tardía. Y después, la Baja Edad Media, que va del siglo IX al siglo XV. Dentro de ella se distingue la llamada Plena Edad Media, entre los siglos XI y XIII, cuando el sistema feudal, las ciudades y la Iglesia alcanzaron su mayor desarrollo. Los dos últimos siglos, en cambio, estuvieron marcados por crisis, guerras y epidemias, como la del siglo XIV. En resumen, la Edad Media fue un largo periodo de más de 1000 años lleno de transformaciones políticas, sociales y culturales. No fue un tiempo estático, sino una etapa de cambio constante entre el mundo antiguo y la Edad Moderna. Aunque el término Edad Media puede parecer antiguo, en realidad nació mucho después de que el periodo terminara. El concepto fue formulado por Cristóbal Celarius, un historiador alemán del siglo XVII. En 1688 publicó una obra titulada Historia Mediaevi, en la que dividía el tiempo histórico en tres grandes edades: la antigua, la media y la moderna. Para él, la Edad Media era un periodo intermedio sin gran valor por sí mismo entre la Edad Antigua clásica, representada por la cultura greco-romana, y la Edad Moderna, que comenzaba con el Renacimiento y el humanismo. Esa idea se extendió con rapidez y con ella se consolidó una imagen equivocada, la de una Edad Media oscura, de retroceso cultural e intelectual. Durante siglos se pensó que este periodo fue un tiempo de ignorancia, aislamiento y superstición. También se asoció al feudalismo en su forma más rígida y autoritaria, tal y como lo describieron los revolucionarios que más tarde combatieron el antiguo régimen. Se hablaba de una sociedad dominada por el miedo, por las guerras, las invasiones y las epidemias, una visión simplificada que hoy sabemos que para nada reflejaba la complejidad real de aquellos 1000 años. En realidad, la Edad Media fue un periodo diverso y dinámico. A lo largo de esos siglos ocurrieron procesos muy distintos en tiempos y lugares muy diferentes. Hubo influencias mutuas entre civilizaciones, contactos comerciales, culturales y religiosos, y muchos de esos procesos marcaron el futuro de Europa. Por ejemplo, el nacimiento de la burguesía urbana, el crecimiento de las ciudades y las bases del futuro capitalismo europeo. Lejos de ser una época inmóvil, la Edad Media fue una etapa de cambios constantes. Comenzó con grandes migraciones de pueblos enteros y continuó con procesos repobladores como pudiera ser el de la repoblación de la península ibérica. Hacia sus últimos siglos, los viejos caminos del Imperio Romano se reconstruyeron y modernizaron. Surgieron nuevos puentes y rutas y por ellos viajaban guerreros, peregrinos, comerciantes, estudiantes o músicos. El movimiento se convirtió en una metáfora de la época, la vida como un viaje, el hombre como viajero del mundo. El Homo Viator. Durante la Edad Media también aparecieron formas políticas nuevas. En el mundo islámico surgió el califato, mientras que en Europa occidental la cristiandad latina se organizó en torno al papado y al imperio. En Oriente, el imperio bizantino y los reinos eslavos integrados en la cristiandad oriental fueron moldeados por la labor de Cirilo y Metodio, figuras clave en la evangelización y la cultura eslava.
También existieron ciudades-estado, desde pequeñas urbes episcopales alemanas hasta repúblicas poderosas como Venecia, que llegó a dominar el comercio marítimo del Mediterráneo. Entre estos modelos destacaron las monarquías feudales, que con el tiempo se transformaron en monarquías autoritarias y anticiparon el nacimiento del Estado moderno. De hecho, muchos de los conceptos que asociamos hoy con la modernidad ya aparecieron durante la Edad Media. Incluso la crisis de la escolástica, la corriente filosófica dominante, refleja los primeros pasos del pensamiento moderno. Nada de esto puede entenderse sin comprender el papel del feudalismo, tanto en lo económico como en lo político. Como modo de producción se basaba en la posesión de la tierra y en la relación entre señores y campesinos. Como sistema político se organizaba en torno a la lealtad personal, al vasallaje. Otro rasgo fundamental del periodo fue el contacto y el conflicto entre civilizaciones. El cristianismo y el islam se enfrentaron en el Mediterráneo, rompiendo la unidad heredada de Roma. Este fue un punto clave, como señaló Henri Pirenne en su célebre obra Mahoma y Carlomagno. De esta tensión surgieron la reconquista en la península ibérica y las cruzadas en Tierra Santa, pero además del enfrentamiento hubo también intercambio cultural. Escuelas como la de los traductores de Toledo o la Escuela Médica de Salerno transmitieron a Europa los conocimientos del mundo islámico y de la antigüedad clásica. Gracias a estos contactos, el pensamiento europeo amplió sus horizontes y comenzó a preparar el camino hacia el Renacimiento. La Europa occidental de la Edad Media produjo un arte dinámico y variado que fue cambiando con el paso de los siglos. A lo largo de este milenio aparecieron distintos estilos artísticos, el prerrománico, el románico y el gótico. Cada uno reflejaba a su tiempo, sus creencias y su forma de entender el mundo. En las zonas de contacto con otras culturas, estos estilos se mezclaron con influencias externas. Así nacieron formas artísticas híbridas como el mudéjar, el arte andalusí o el arte árabe normando, donde los motivos islámicos y cristianos se combinaban. También el arte bizantino tuvo una gran influencia, especialmente en el este de Europa y en el Mediterráneo oriental. En cuanto a la ciencia medieval, no seguía siendo un método como el que hoy consideramos científico, pero eso tampoco lo habían hecho los autores clásicos como Aristóteles o Plinio, quienes observaban la naturaleza desde una perspectiva más filosófica que experimental. Durante la Edad Media, el estudio de la naturaleza y del mundo físico seguía vinculado al pensamiento teológico y a la tradición. No existía una conexión directa entre ciencia y técnica práctica. El trabajo manual se consideraba una actividad menor propia de artesanos y campesinos, aunque fueron ellos quienes lograron con el tiempo mejoras reales en herramientas y procesos productivos. En la sociedad medieval se distinguía entre los oficios viles o mecánicos relacionados con el trabajo manual y las profesiones liberales vinculadas al estudio intelectual o religioso. Sin embargo, en los monasterios benedictinos apareció una idea distinta del trabajo. Allí se defendía su valor espiritual como una forma de disciplina y de servicio. Aún así, esta visión era más piadosa que práctica. En la realidad, el trabajo seguía marcado por la estructura económica y social del feudalismo. La auténtica valoración moral no recaía en el esfuerzo laboral, sino en la pobreza voluntaria, que se consideraba una virtud religiosa. Este pensamiento influyó profundamente en la economía medieval y en la forma en que se entendía la riqueza y la desigualdad. No es correcto hablar de Edad Media en otras civilizaciones fuera de Europa. El concepto pertenece a la historia occidental y no encaja con los procesos que vivieron otros pueblos durante esos mismos siglos. Las grandes migraciones e invasiones que marcaron el inicio del medievo cerraron en gran medida el contacto de Occidente con el resto del mundo. Durante casi 1000 años los europeos, tanto de la cristiandad latina como de la cristiandad oriental, tuvieron muy poca información sobre lo que ocurría más allá de sus fronteras. La civilización islámica actuó a la vez como puente y barrera, conectaba Europa con Asia y África, pero también limitaba los intercambios directos. Incluso un reino cristiano como Etiopía, al quedar aislado del resto, se transformó en la imaginación europea en el mítico reino del Preste Juan. Los mapas y relatos medievales lo situaban junto a otros lugares legendarios como las islas de San Brandán o los mundos fantásticos descritos en los bestiarios. Mientras tanto, en Asia, China fue la civilización más desarrollada del periodo. Vivió sus propios ciclos dinásticos, Sui, Tang, Song, Yuan y Min. Sin embargo, su evolución fue muy autónoma, centrada en su interior y poco conectada con Occidente. Los contactos con Europa fueron escasos, entre ellos destacan el viaje de Marco Polo y las
las expediciones del almirante Zheng He, pero ambos fueron casos excepcionales y sin continuidad real. Por eso, no es apropiado hablar de Edad Media China, aunque a veces se haga incluso en textos académicos. La historia de Japón siguió un camino diferente. Durante ese tiempo, el país estaba formándose como civilización, adaptando influencias chinas a su propia cultura autóctona. El territorio japonés se expandió desde las islas del sur hacia el norte y aunque permaneció más aislado, la historiografía moderna suele hablar también de un periodo medieval japonés. Este se ubica entre los años 1000 y 1868 y corresponde al llamado feudalismo japonés previo a la era Meiji. Términos como shogunato, Han o castillo japonés pertenecen a este contexto histórico. En el caso de la India y del África subsahariana, las transformaciones también fueron distintas. A partir del siglo VII, ambas regiones recibieron influencias musulmanas, aunque desarrollaron dinámicas propias. En la India surgieron estados como el Sultanato de Delhi, el Sultanato de Bahmani y el Imperio Vijayanagara. En África Occidental aparecieron el Imperio de Malí, el Imperio Songhai y también los almorávides, que llegaron a intervenir en el Mediterráneo occidental. Sin embargo, América siguió un camino completamente independiente. Durante los siglos V al XV, las civilizaciones americanas vivían sus propios periodos clásico y posclásico. No existió contacto directo con el Viejo Mundo, salvo la colonización vikinga en América, que dejó una breve presencia en Groenlandia y la enigmática región de Vinland. Este es un tema bastante controvertido en el que no vamos a entrar. También existen rumores de balleneros vascos que alcanzaron dichas zonas en el Atlántico Norte, aunque sin continuidad significativa. Estos hechos, la verdad es que deben entenderse dentro del desarrollo de la navegación europea en los últimos siglos de la Baja Edad Media, que ya preparaba el terreno para la era de los descubrimientos. Desarrollar este tema implicaría entrar en el debate de quién fue el primer hombre en poner un pie en las Américas, por lo tanto no vamos a entrar en este debate porque no aporta nada a la descripción de lo que es la Edad Media. Durante el periodo medieval, Europa también recibió la influencia de los pueblos centroasiáticos. A lo largo de los siglos, estas incursiones se repitieron de forma periódica. Entre ellas destacan las de los turcos, cocturks, házaros y otomanos, y las de los mongoles, unificados bajo el liderazgo de Gengis Khan. La Horda de Oro mongola llegó hasta Europa oriental, marcando profundamente la historia de los estados cristianos de Rusia y Ucrania, que fueron a veces vasallos y otras resistentes. Hubo incluso intentos diplomáticos de aprovechar estas tensiones. Entre 1401 y 1406, el castellano Ruy González de Clavijo fue enviado como embajador a la corte de Tamerlán en Samarcanda, mientras el ejército mongol asediaba Damasco. En aquel mismo contexto, el pensador Ibn Khaldún también actuó como mediador. No era la primera vez que los mongoles intervenían en la región. Ya en 1258 habían saqueado Bagdad, poniendo fin a uno de los grandes centros del saber islámico. Aunque se han propuesto varias fechas para el inicio de la Edad Media, la más aceptada sigue siendo el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, no podemos señalar un punto exacto. La Edad Media no nació como tal de un día para otro, sino que fue formándose lentamente a lo largo de unos 5 siglos de transformación. Fue un proceso lento y profundo que cambió todos los aspectos de la vida, la economía, la política, la sociedad y la cultura, cuyas consecuencias en muchos sentidos aún llegan hasta nuestros días. Podemos decir que todo comenzó con la crisis del siglo III. Esa crisis estuvo relacionada con los problemas del sistema esclavista, que dependía de una expansión continua del imperio. Cuando Roma dejó de conquistar nuevos territorios, este modelo empezó a debilitarse. A esto se le sumaron otros factores: cambios climáticos, malas cosechas, epidemias y las primeras invasiones germánicas, acompañadas de sublevaciones campesinas como la de los bagaudas. Fue una época de inestabilidad constante, con emperadores que duraban poco y una autoridad cada vez más frágil. Desde el emperador Caracalla, la ciudadanía romana se había extendido a todos los hombres libres del imperio, pero ese gesto, que antes fue un privilegio, ya no tenía el mismo valor. El Bajo Imperio, desde comienzos del siglo IV, empezó a adquirir un aspecto claramente medieval. Las reformas de Diocleciano marcaron ese cambio. En ese momento, las diferencias entre esclavos y colonos se fueron difuminando. Los esclavos eran cada vez menos y los colonos, campesinos libres, quedaban ligados a la tierra con obligaciones casi de servidumbre. Ya no podían abandonar su domicilio ni elegir libremente dónde trabajar. El Estado impuso también la herencia obligatoria de los cargos públicos y de los oficios artesanales, que ahora se organizaban en colegios o gremios. Estas medidas buscaban frenar la evasión fiscal y la despoblación de las ciudades, que habían perdido su papel central como centros de
de comercio y consumo. Aún así, estas reformas lograron mantener el edificio del imperio, pero lo hicieron al precio de una mayor ruralización y de una sociedad cada vez más aristocrática. Eran pasos claros hacia lo que más tarde se convertiría en el feudalismo, en especial en Occidente, donde el imperio quedó separado del de Oriente tras la división definitiva del imperio. Otro cambio decisivo fue la implantación del cristianismo como religión oficial, primero con el Edicto de Milán en el año 313, promulgado por Constantino el Grande, que permitió la libertad de culto y favoreció a los cristianos. Más adelante, con el Edicto de Tesalónica en 380, el emperador Teodosio I declaró el cristianismo como la religión oficial del imperio. Según la tradición, Constantino había atribuido su victoria en el año 312 de la batalla del Puente Milvio a la ayuda del dios cristiano. Esa interpretación marcó el comienzo de una estrecha unión entre Iglesia y Estado. Con el tiempo surgieron documentos como la llamada Donación de Constantino, que pretendía justificar el poder temporal del papado sobre tierras e imperios. Sin embargo, siglos después, el humanista Lorenzo Valla en 1440 demostró que esa donación era falsa. Aún así, el texto fue utilizado por los estados pontificios durante toda la Edad Media para defender su autoridad política. No hubo un solo evento que marcara el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Moderna. Aunque hubo muchos hechos dramáticos, ninguno de ellos fue por sí solo el comienzo de una nueva época. Como siempre intento dejar bastante claro en cualquier vídeo que haga, cualquier evento suele ser de carácter multifactorial. Ni los saqueos de Roma por los godos de Alarico en el año 410, por los vándalos en el 455, por las propias tropas imperiales de Ricimero en el año 472 o por los ostrogodos en el 546. Tampoco la terrible irrupción de los hunos de Atila entre los años 450 y 452 con la batalla de los Campos Cataláunicos y su famosa entrevista con el Papa León I el Magno, ni siquiera el derrocamiento de Rómulo Augustulo en el año 476, el último emperador romano de Occidente, a manos de Odoacro, jefe de los Érulos. Ninguno de estos hechos fue visto por sí mismo como el comienzo de una nueva era. El cambio fue el resultado de una serie de procesos prolongados que culminaron a finales del siglo V, entre ellos la desorganización económica del imperio, las invasiones germánicas y el asentamiento de nuevos pueblos en territorio romano. Todo esto transformó profundamente la fisonomía de Europa. Durante los 300 años siguientes, Europa occidental vivió una etapa de relativa unidad cultural. Fue un periodo poco común en su historia. Esa unidad se apoyaba en la herencia del Imperio Romano, cuyo legado nunca desapareció del todo, y en la expansión del cristianismo. La cultura clásica grecorromana se mantuvo viva bajo nuevas formas. El latín, aunque transformado con el tiempo, lo que hoy llamamos latín medieval, siguió siendo la lengua de la cultura, de la administración y del saber en toda la Europa occidental. Incluso después del final de la Edad Media, el latín continuó siendo un idioma de referencia. El derecho romano también sobrevivió, junto con muchas instituciones imperiales que se adaptaron poco a poco a las nuevas realidades sociales y políticas. Lo que ocurrió durante esta larga transición fue una fusión cultural. La tradición romana se mezcló con los aportes de las civilizaciones germánicas y con la influencia decisiva del cristianismo. Podemos considerar que este proceso culmina hacia el año 800, cuando Carlomagno fue coronado emperador. Este hecho simboliza el nacimiento de una nueva Europa, una Europa medieval. En los siglos siguientes, aún en plena Alta Edad Media, se sumaron nuevas influencias, entre ellas la del Islam, que aportó conocimientos, cultura y comercio a un continente en transformación. Entre los siglos V y VIII, Europa occidental vivió un periodo de profunda transformación. Fue la época de los reinos germano-romanos, también conocidos como los reinos germánicos. El historiador Idacio, que vivió en la península ibérica hacia el año 468, describió aquellos tiempos con gran dureza. Decía que los bárbaros se desparramaban por las provincias mientras el hambre, la peste y la guerra devastaban a la población. Incluso relataba cómo la desesperación llevaba a las personas al extremo de la antropofagia y cómo las fieras devoraban los cuerpos de los que morían por espada o enfermedad. Según su visión, las 4 plagas, el hierro, el hambre, la peste y las fieras, eran un castigo anunciado por los profetas. Cuando las provincias quedaron arrasadas y los pueblos bárbaros decidieron hacer la paz y repartirse las tierras del imperio. Idacio se refería especialmente a Hispania y a los pueblos que la invadieron, los suevos, los vándalos y los alanos. Estos pueblos habían cruzado el río Rin en el año 406, cuando el invierno lo congeló a la altura de Maguncia. Hacia el 409 ya habían llegado a la península ibérica. Situaciones parecidas se vivieron en otras regiones de Europa, donde los pueblos germánicos se fueron estableciendo sobre los antiguos territorios romanos. Los germanos procedían del norte y del este de Europa. Su nivel económico, social y cultural era claramente inferior al del Imperio Romano, al que miraban con admiración y respeto,
respeto. Por su parte, los romanos los veían con sentimientos mixtos, una combinación de desprecio, temor y esperanza. Algunos autores cristianos como Orosio Salviano de Marsella o San Agustín de Hipona llegaron a interpretar su llegada como una especie de castigo o justicia divina, aunque fuera en forma involuntaria. La palabra bárbaro viene del griego bárbaros, una onomatopeya usada para imitar el sonido confuso del lenguaje extranjero barbar. Los griegos lo utilizaban para referirse a los no helenos y más tarde los romanos la adoptaron, aunque ellos mismos ya fueran considerados como bárbaros por estos mismos griegos. Durante el siglo XIX los historiadores alemanes rechazaron la expresión invasiones bárbaras porque la palabra barbarie tenía entonces una connotación de atraso cultural. En su lugar prefirieron el término Volkerwanderung, que significa migración de pueblos. Este concepto sugería un movimiento más amplio y pacífico en el que pueblos enteros con instituciones y culturas se desplazaban y se asentaban en nuevas tierras. Además, incluía no solo a los pueblos germánicos, sino que también incluía a los hunos, eslavos y otros grupos del continente. A este respecto voy a meter un comentario y voy a indicar que no hay ningún desplazamiento masivo de población sin que haya conflictos. Entonces, este tipo de migraciones pacíficas y demás me parece una visión bastante idílica, bastante naif, que bueno, me parece bien que existan migraciones y movimientos de pueblos, pero en ningún caso son con ausencia de conflicto. Un ejemplo moderno de este tipo de modificación del concepto de migración o de desplazamiento de poblaciones nos lo podemos encontrar ahora con el cambio de criterio que hay en cuanto a la migración o a la invasión de la península ibérica en los primeros años de la Edad Media, bueno, primeros años o primeros siglos. Los pueblos germanos tenían sus propias instituciones políticas, entre ellas destacaba la Asamblea de Guerreros Libres y la figura del rey, elegido o reconocido por sus méritos en combate. Con el tiempo, estos pueblos adoptaron muchas tradiciones e ideas del Imperio Romano y de la cultura cristiana. En algunos casos abrazaron el cristianismo ariano, una corriente distinta del catolicismo dominante. A medida que se establecían en los nuevos territorios, fueron adaptándose a las circunstancias, a veces imponiéndose como minoría dirigente y otras fusionándose con la población local. De este proceso surgieron algunos reinos germánicos que dieron forma a la Europa occidental medieval. Con el paso del tiempo, estas monarquías evolucionaron hasta sistemas feudales y después hacia monarquías autoritarias. De estas nacerían más tarde los estados-nación modernos. Por ejemplo, países como Francia o España, el origen germánico, ya fuera godo o franco, llegó a considerarse un signo de nobleza, una distinción que la aristocracia exhibía como símbolo de prestigio y linaje. El Imperio Romano había superado muchas crisis antes, había resistido a invasiones, guerras civiles y momentos de enorme inestabilidad, pero a finales del siglo IV parecía que la situación volvía a estar bajo control. El emperador Teodosio I el Grande había conseguido unificar de nuevo las dos mitades del imperio en el año 392. Además, había establecido una nueva religión de Estado, el cristianismo niceno, a través del Edicto de Tesalónica en el año 380. Esta decisión supuso el fin del paganismo oficial y también la persecución de las corrientes cristianas consideradas heréticas. El clero cristiano se convirtió en una jerarquía poderosa que ofrecía una justificación religiosa al nuevo imperio romano cristiano. La dinastía teodosiana asumió así el papel de protectora de la fe, continuando el modelo iniciado por Constantino tras el Edicto de Milán en el año 313. Durante este tiempo, los senadores romanos y las élites provinciales también encontraron su lugar dentro del nuevo sistema. Los afanes políticos de los más ricos fueron encauzados hacia la colaboración con el poder imperial y se consolidó un equilibrio entre la aristocracia civil y la militar. Muchos de los altos mandos del ejército eran ya de origen germano, nobles que servían al imperio al frente de tropas unidas por la fidelidad personal más que por la ciudadanía romana. Cuando Teodosio murió en el año 395, dejó el imperio de Occidente en manos de su joven hijo Honorio. Para protegerlo, nombró regente al general Estilicón, hijo de un noble vándalo, y casado con Flavia Serena, sobrina del propio Teodosio. Durante algunas décadas, el equilibrio entre la aristocracia romana y los mandos germánicos pareció mantenerse, pero todo cambió con el asesinato de Valentiniano III, nieto de Teodosio, en el año 455. A partir de entonces, muchos de los descendientes de la antigua nobleza romana comenzaron a desconfiar del poder imperial. El gobierno, recluido en Rávena, se había convertido en un centro de intrigas militares dominado por un pequeño grupo de altos oficiales itálicos, en su mayoría de origen germánico. Estos generales confiaban más en sus propios séquitos armados que en las estructuras del Estado romano,
Justiniano. Además, establecían pactos familiares y alianzas con otros jefes germánicos asentados dentro del territorio imperial, que actuaban ya con autonomía política. El imperio trataba de adaptarse a esta nueva realidad, aunque cada vez le resultaba más difícil. Algunos episodios muestran bien esta situación, por ejemplo, el destino de Gala Placidia, hija de Teodosio, que fue tomada como rehén por los propios saqueadores de Roma, los visigodos de Alarico I y su primo Ataulfo. Finalmente, Gala Placidia se casó con Ataulfo, un gesto que simboliza la unión, forzada o necesaria, entre romanos y germanos. Su hija Honoria vivió una historia igual de significativa. Enfrentada a su hermano, el emperador Valentiniano III llegó a ofrecerse en matrimonio a Atila, el líder de los hunos, con la intención de conseguir apoyo político. Estos episodios reflejan con claridad hasta qué punto el mundo romano se encontraba ya en un punto de transición entre la tradición imperial y la nueva realidad medieval. En las provincias del antiguo imperio, las viejas aristocracias romanas tuvieron que adaptarse a la nueva realidad política. Los honestiores, es decir, los más honorables o los que tenían honor, eran los representantes de estas familias nobles tardorromanas. Habían perdido parte de sus grandes posesiones, reducidas ahora a propiedades provinciales, pero seguían conservando prestigio y educación. Para mantener su posición social y económica, muchos de ellos optaron por colaborar con los nuevos reyes germánicos que se habían asentado en sus territorios. Esos monarcas, aunque de origen bárbaro, ya estaban muy romanizados, ofrecían seguridad y estabilidad, algo que el ejército imperial de Rávena ya no podía garantizar. Además, mantener las tropas germánicas resultaba menos costoso que sostener las legiones imperiales. Las fuerzas de estos reinos se basaban en séquitos armados ligados personalmente a la nobleza germánica, y su sustento provenía de las tierras locales y no de impuestos imperiales. Este sistema aliviaba también a los humiliores, los grupos más humildes de la sociedad que vivían bajo la protección de los aristócratas provinciales. Durante siglos habían soportado el peso de la pesada fiscalidad tardorromana, por lo que la llegada de las nuevas monarquías, aunque inestable, significó un respiro económico para muchos de ellos. Las monarquías germánicas, más débiles y descentralizadas que el viejo imperio, también estaban más dispuestas a compartir el poder con las élites locales. Los reyes dependían del apoyo de su nobleza guerrera, formada por jefes vinculados a sus propios séquitos armados. En realidad, estos monarcas eran primeros entre iguales, una herencia directa de las antiguas asambleas de guerreros libres. La transformación de Occidente romano en un mundo romano-germánico no fue un proceso lineal ni inevitable. No existió una transición planificada, sino una evolución compleja y cambiante, con avances, retrocesos y bastantes periodos de incertidumbre. Durante el siglo V, en algunas regiones, incluso en el siglo VI, hubo momentos en los que parecía posible que el viejo imperio pudiera reconstruirse. Uno de los intentos más notables fue la Recuperatio Imperii o Reconquista de Justiniano, emprendida por el emperador bizantino entre los años 533 y 565. Su objetivo era restaurar el dominio romano en las antiguas provincias de Occidente. Algunas de estas serían Italia, el norte de África y parte de Hispania. Aunque logró recuperar temporalmente varias regiones, sus conquistas no pudieron sostenerse a largo plazo. Aún así, la Recuperatio Imperii demostró que la idea de Roma seguía viva en la mentalidad de su tiempo y que el sueño de la unidad imperial aún no se había extinguido del todo. Las invasiones bárbaras que comenzaron en el siglo III demostraron que las fronteras del Imperio Romano, el limes del Rin y el Danubio, eran más frágiles de lo que parecían. Con el tiempo, la división del imperio en Oriente y Occidente tuvo consecuencias decisivas. El Imperio Oriental, más fuerte y estable, que se conoció más tarde como el Imperio Bizantino, logró resistir las invasiones. En cambio, fue en la mitad occidental donde los pueblos germánicos se asentaron y crearon nuevos reinos. Los visigodos fueron los primeros en hacerlo. Inicialmente formaron el reino de Tolosa y más tarde el reino de Toledo. Su situación era particular. Habían obtenido un foedus, es decir, un tratado con el Imperio Romano que los reconocía como federados y les encargaba la pacificación de la Galia e Hispania. Estas regiones estaban ya fuera del control imperial tras las invasiones de los suevos, vándalos y alanos en el año 410. De esos tres pueblos, solo los suevos consiguieron un asentamiento estable, formando el reino de Braga, en la actual Galicia y el norte de Portugal. Los vándalos, en cambio, se desplazaron al norte de África y a las islas del Mediterráneo occidental, donde crearon un reino poderoso aunque efímero. En el siglo VI, el emperador bizantino Justiniano I envió a sus generales Belisario y Narsés a recuperar estos territorios. Entre los años 533 y 554, los bizantinos lograron eliminar al reino vándalo como parte de su política de recuperación imperial. Mientras tanto, los ostrogodos se habían instalado en Italia tras expulsar
expulsar a los érulos, el pueblo que décadas antes había derrocado al último emperador romano de Occidente. Sin embargo, el reino ostrogodo tampoco sobrevivió demasiado tiempo, terminó desapareciendo bajo la presión bizantina y también durante las campañas de Justiniano I. Durante el siglo VI, un segundo grupo de pueblos germánicos se asentó en Europa occidental, entre ellos destacó el reino franco fundado por Clodoveo I y su dinastía, los merovingios. Los francos desplazaron a los visigodos de buena parte de la Galia, obligándolos a trasladar su capital desde Tolosa, que es la actual Toulouse, a Toledo. Además, derrotaron a los burgundios y alamanes, anexionando sus territorios. Poco después, los lombardos se establecieron en Italia en los años 568 y 569, formando un nuevo reino germánico. Sin embargo, hacia finales del siglo VIII fueron derrotados por los francos, que entonces habían alcanzado su máximo poder bajo el reinado de Carlomagno. En el año 800 Carlomagno fue coronado emperador, restaurando simbólicamente el imperio de Occidente. En las islas británicas, los anglos, los sajones y los jutos se establecieron progresivamente tras la retirada romana. Estos pueblos formaron varios reinos rivales como Wessex, Mercia o Northumbria, que más tarde se unirían por los daneses, un pueblo de origen nórdico. De dicha unión nacería con el tiempo el reino de Inglaterra. La monarquía germánica no nació como una institución estable ni hereditaria. En su origen era algo temporal y militar, ligado al prestigio personal del rey. El monarca era solo un primus inter pares, un primero entre iguales, elegidos normalmente por la asamblea de guerreros libres para liderar una expedición o para cumplir una misión concreta. Sin embargo, las migraciones germánicas entre los siglos III y V transformaron profundamente dicha estructura. Atrapados entre la presión de los hunos por el este y la resistencia del Imperio Romano por el sur, estos pueblos comenzaron a fortalecer la figura del rey. El contacto constante con el mundo romano los habituó a la idea de un poder centralizado semejante al del emperador. Así la monarquía pasó a ser vitalicia y con el tiempo hereditaria. Los reyes procuraban asegurar la sucesión asociando a sus hijos al trono en vida, imitando a los propios emperadores romanos. No siempre era el primogénito varón, pero poco a poco esa costumbre se impuso. Mientras tanto, las familias de guerreros se enriquecían con la posesión de tierras y se convertían en linajes nobiliarios. Estos nuevos nobles se emparentaban con la antigua aristocracia romana en un proceso que conocemos como feudalización. Con el tiempo, los reyes comenzaron a patrimonializar su poder, considerando el reino como una propiedad familiar que incluso podían dividirse entre los hijos. El respeto hacia el rey creció aún más gracias a su sacralización. Durante la coronación, el monarca era ungido con aceites sagrados por las autoridades religiosas. Se añadieron símbolos como el orbe, el cetro y la corona, y la ceremonia se convirtió en un acto solemne y religioso. El rey pasó también a tener funciones espirituales, como presidir concilios nacionales, por ejemplo los concilios de Toledo, e incluso se le atribuían poderes taumatúrgicos, como pudiera ser el famoso toque real que según se creía curaba enfermedades. Sin embargo, el poder real no siempre era firme. En ocasiones era necesario justificar la deposición de un rey y eso generaba tensiones. Los últimos reyes merovingios, por ejemplo, dejaron el gobierno real en manos del mayordomo de palacio, una figura administrativa que con el tiempo acumuló un enorme poder. Tras la batalla de Poitiers, el mayordomo Carlos Martel argumentó que su legitimidad en el ejercicio del poder le daba derecho a fundar una nueva dinastía, la carolingia. En otros casos se usaban métodos simbólicos para quitar el trono a un rey. El ejemplo más famoso es el del visigodo Wamba, a quien se le forzó la tonsura, el corte eclesiástico del cabello, para declararlo incapacitado para reinar. Los problemas de convivencia entre las minorías germánicas y las mayorías locales, hispano-romanas o galo-romanas, se resolvieron con distinta eficacia. Los reinos más duraderos, como el visigodo o el franco, optaron por la fusión cultural y social. Permitieron los matrimonios mixtos, unificaron la legislación y adoptaron el catolicismo, abandonando el cristianismo arriano que muchos habían heredado del Oriente romano. Aún así, los reinos germánicos conservaron algunas instituciones propias, entre ellas el predominio del derecho consuetudinario, es decir, el derecho basado en la costumbre, más que en textos escritos como el derecho romano. Con el tiempo comenzaron a codificar sus leyes, mezclando tradiciones germanas y herencia romana. Estos códigos redactados en latín a partir del siglo V fueron obras como el Códice de Eurico, el Edicto de Teodorico o el Breviario de Alarico.
El primer código escrito en lengua germánica fue el del rey Ethelberto de Kent, uno de los primeros anglosajones en convertirse al cristianismo a comienzos del siglo VI. Entre los textos más importantes destacan el Liber Judiciorum del rey visigodo Recesvinto, promulgado en el año 654, y la Ley Sálica de Clodoveo, redactada entre los años 507 y 511. Ambas obras se mantuvieron vigentes durante siglos, incluso en la Edad Media y el Antiguo Régimen, como auténticas fuentes de derecho europeo. Con la caída del Imperio de Occidente, el cristianismo se convirtió en el gran hilo conductor que mantuvo unida a la cultura europea. Su expansión entre los pueblos bárbaros, junto con el establecimiento de la autoridad episcopal en las ciudades y el crecimiento del monacato en el campo, fue una de las fuerzas más poderosas de integración cultural en toda Europa. Desde el siglo VI, los monasterios guiados por la regla de San Benito de Nursia se multiplicaron por todo Occidente. El monasterio de Monte Cassino, fundado en el año 529, fue el modelo de esta nueva vida religiosa dedicada al trabajo, la oración y el estudio. Gracias a ellos, muchos elementos de la civilización clásica, el latín, el derecho romano y la educación, no solo sobrevivieron, sino que se difundieron hacia Europa central y septentrional. Los francos fueron los primeros grandes aliados del catolicismo. Durante el reinado de Clodoveo I, en torno al año 496, el rey se convirtió al catolicismo, marcando el inicio de una alianza duradera entre la monarquía franca y la Iglesia. A partir de entonces, los francos expandieron el cristianismo entre los pueblos germánicos del otro lado del Rin. Los suevos, por su parte, se habían hecho cristianos arrianos, bajo el reinado de Remismundo, entre el año 459 y 469. Pero hacia mediados del siglo VI, gracias a las predicaciones de San Martín de Dumio, el rey Teodomiro, entre el año 559 y 570, abandonó el arrianismo y adoptó el catolicismo. Curiosamente, los suevos se adelantaron a los visigodos, que todavía seguían la fe arriana, aprendida en Oriente un siglo antes. Esta diferencia religiosa entre los visigodos y los hispanorromanos católicos provocó conflictos internos durante más de un siglo. Uno de dichos episodios fue la rebelión de San Hermenegildo, hijo del rey Leovigildo, que murió mártir entre el año 581 y el año 585 por defender la fe católica. Finalmente, la conversión al catolicismo del rey Recaredo en el año 589 puso fin a dicha división. A partir de ese momento comenzó una fusión entre godos e hispanorromanos. El clero católico obtuvo la protección del rey. Los concilios de Toledo, presididos incluso por el monarca, simbolizaron esta unión entre el poder político y religioso. Durante el siglo VII, el reino visigodo vivió un auténtico renacimiento cultural, protagonizado por figuras como San Isidoro de Sevilla y sus hermanos, Leandro, Fulgencio y Florentina, conocidos como los Cuatro Santos de Cartagena. También destacaron Braulio de Zaragoza e Ildefonso de Toledo, cuyas obras influyeron en toda Europa y en los reinos católicos de la futura Reconquista. Los ostrogodos en Italia no tuvieron tiempo suficiente para desarrollar un proceso similar. Aún así, su convivencia con el papado y los intelectuales católicos fue notable. El rey Teodorico el Grande confió los cargos más altos de su corte a hombres como Boecio y Casiodoro, ambos Magister Officiorum. Sin embargo, su suerte muestra también la fragilidad del equilibrio político. Boecio fue ejecutado en el año 523 y Casiodoro apartado por los bizantinos en 538. Los lombardos, sucesores de los ostrogodos en Italia, tampoco lograron integrarse del todo con la población católica. La conversión del rey Agilulfo en el año 603 tuvo escaso impacto, debilitada por las divisiones internas del reino. Mientras tanto, el cristianismo se extendía también por las islas británicas. A comienzos del siglo V, San Patricio llevó la fe cristiana a Irlanda y desde allí se propagó a Escocia. Un siglo más tarde, los monjes irlandeses comenzaron a evangelizar el norte de Inglaterra, que había quedado en manos de pueblos paganos, pictos, escotos, anglos y sajones. A finales del siglo VI, el Papa Gregorio Magno envió misioneros desde Roma para predicar en Inglaterra desde el sur. En menos de un siglo, toda esa isla volvió a ser cristiana. Durante ese tiempo, los antiguos britones habían emigrado por mar hacia la península de Bretaña e incluso hasta la costa cantábrica, donde fundaron la diócesis de Britonia, en el noroeste de la península ibérica.
La Iglesia irlandesa, aislada durante siglos por la barrera de los pueblos paganos del continente, desarrolló una forma propia de fe, el cristianismo celta. Conservaron muchas tradiciones latinas y cuando el continente se estabilizó, los monjes irlandeses llevaron esa herencia de vuelta a Europa. Durante los siglos VI y VII fundaron monasterios en Francia, Suiza e Italia, como el de Saint Gall, gracias a figuras como Columba y Columbano. Durante casi 3 siglos las Islas Británicas fueron un foco de cultura y fe. Allí nacieron grandes pensadores y misioneros, Beda el Venerable, San Bonifacio de Alemania, Alcuino de York o Juan Escoto Erígena. Su influencia espiritual y educativa se extendió por toda Europa y muchas leyendas como la de Santa Úrsula y sus 11.000 vírgenes conservaron la huella de ese cristianismo temprano que conectó Britania con Roma a través del sacrificio, la fe y el conocimiento. En el corazón del mundo antiguo, mientras Occidente se desmoronaba, una parte del imperio sobrevivía, el Imperio Bizantino. Su existencia fue la prolongación de Roma, pero también una transformación profunda que mezcló lo romano, lo griego y lo cristiano. La división entre Oriente y Occidente no fue solo una cuestión de política. Primero la propuso Diocleciano en el año 286 y Teodosio I la hizo definitiva en el año 395, pero detrás de esta estrategia había un reconocimiento de las diferencias esenciales entre ambas mitades del imperio. El Oriente, diverso y vasto, comprendía los Balcanes, Asia Menor, Siria, Egipto y el Cáucaso. Era una región urbanizada con una economía viva y comercial. En cambio, Occidente avanzaba hacia la ruralización, las ciudades se vaciaban, la vida urbana se apagaba y las grandes familias aristocráticas se refugiaban en sus villas autosuficientes cultivadas por colonos antepasados de los futuros siervos medievales. La lengua franca del Oriente era el griego, mientras que en Occidente seguía siendo el latín. En el ámbito religioso, Oriente concentraba la mayoría de los patriarcados del cristianismo: Alejandría, Antioquía y Constantinopla, a los que se sumó Jerusalén tras el Concilio de Calcedonia en el año 451. Solo Roma permanecía bajo la autoridad occidental. Sin embargo, su primacía espiritual era discutida, ya que en Bizancio el Estado se regía por el cesaropapismo, una doctrina iniciada por Constantino el Grande y fundamentada teológicamente por Eusebio de Cesarea. Allí, el emperador no era solo soberano político, también era el protector de la Iglesia. En el arte bizantino todo estaba al servicio de la espiritualidad. Los mosaicos brillaban con oro y color, como el que representaba Justiniano I en San Vital de Rávena. Las figuras frontales, los gestos solemnes, los pliegues marcados y el fondo dorado simbolizaban la eternidad celestial. Este estilo, tan propio del Oriente cristiano, inspiró siglos después el arte románico y dio origen a los iconos del cristianismo oriental. La supervivencia de Bizancio no dependía de la suerte de Occidente. De hecho, los emperadores orientales llegaron a sacrificar Roma cuando lo consideraron conveniente, entregándola a pueblos germánicos como los érulos, ostrogodos o lombardos. Sin embargo, Roma conservaba un valor simbólico, por eso fue reconquistada temporalmente, formando parte del exarcado de Rávena, una provincia bizantina que unía Italia al imperio. Uno de los grandes protagonistas de esta época fue el emperador Justiniano I. Su sueño era reconstruir la unidad del Imperio Romano y durante un tiempo lo consiguió. Desde Constantinopla, Justiniano reforzó las fronteras del Danubio y firmó una paz con la Persia sasánida en el 532. Esto le permitió mirar de nuevo hacia el Mediterráneo. Su objetivo, restaurar el Mare Nostrum. En el año 533, su general Belisario emprendió una brillante campaña en África. Derrotó a los vándalos en las batallas de Ad Decimum y Tricamerón, recuperando las provincias de África y las islas del Mediterráneo occidental, Cerdeña, Córcega y las Baleares. Poco después, Mundus ocupó Dalmacia y Belisario añadió Sicilia. Entre el año 554 y 555 el general Narsés eliminó a los ostrogodos de Italia y Rávena volvió a ser una ciudad imperial. Sus mosaicos aún hoy conservan el esplendor de aquella victoria. En Hispania, el general Liberio logró arrebatar a los visigodos parte de la costa sureste y de la provincia bética, aunque sin consolidar una presencia duradera. Justiniano también impulsó dos grandes proyectos que marcaron su reinado. El primero fue jurídico, la creación del Corpus Juris Civilis, una recopilación monumental de leyes romanas dirigida por Triboniano y promulgada entre el año 529 y 534. Ese conjunto de textos sería la base del derecho europeo durante siglos. Su segundo
proyecto fue arquitectónico, la majestuosa Basílica de Santa Sofía, obra de los arquitectos Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto. Esta basílica fue construida entre los años 532 y 537. Su cúpula, suspendida como si flotara sobre la luz, se convirtió en el símbolo eterno del poder bizantino. Mientras tanto, la antigua Academia de Atenas, último símbolo de la cultura clásica, fue clausurada en el año 529. La antigüedad terminaba oficialmente y una nueva era cristiana y oriental comenzaba. Sin embargo, el espíritu romano sobrevivía en cada ley, en cada piedra y en cada oración. La vida en Constantinopla, la capital del imperio, seguía siendo vibrante y apasionada. El hipódromo era el corazón de la ciudad, donde las carreras de cuadrigas despertaban pasiones políticas y religiosas. Cada color representaba una facción y tras la rivalidad deportiva latían tensiones sociales y doctrinales. En el año 534, la revuelta de Nicea estuvo a punto de destruirlo todo. El pueblo se levantó contra el emperador y Justiniano estuvo a punto de huir. Fue entonces cuando su esposa, la emperatriz Teodora, pronunció una frase inmortal: "El púrpura es un glorioso sudario". Justiniano decidió quedarse y Bizancio, contra todo pronóstico, sobrevivió. Los siglos VII y VIII marcaron para Bizancio una época oscura, tan profunda como la que vivía Occidente. El esplendor de Justiniano había quedado atrás y el imperio comenzó a replegarse sobre sí mismo. Las ciudades se vaciaban, la economía se ruralizaba y el poder imperial perdía fuerza y prestigio. A las crisis internas se sumaban amenazas externas. La guerra contra los persas, aunque indecisa, agotó los recursos del imperio y poco después llegó un golpe aún más devastador: la invasión musulmana. Egipto, Siria, Palestina, las provincias más ricas y antiguas se perdieron para siempre. Bizancio, mutilado y herido, tuvo que redefinir su identidad. Pero la decadencia no fue solo política o económica, también el espíritu del imperio entró en conflicto consigo mismo. La querella iconoclasta dividió a Bizancio durante más de un siglo. En apariencia era una discusión teológica: ¿debían venerarse las imágenes sagradas o debían destruirse? En realidad era una lucha de poder. El patriarca de Constantinopla, apoyado por el emperador León III, intentó debilitar la enorme influencia de los monasterios y su riqueza territorial. Muchos monasterios habían acumulado poder y tierras y representaban una autoridad paralela al propio Estado imperial. La tensión era enorme. Las imágenes religiosas, los iconos, fueron perseguidas y destruidas. Solo unos pocos manuscritos sobrevivieron a aquella censura. Con el tiempo, Bizancio logró superar la crisis. El imperio se reorganizó militar y territorialmente gracias al sistema de los temas. Cada región quedaba bajo la autoridad de un comandante y los soldados recibían tierras a cambio de servicio militar. Era una forma de supervivencia, una mezcla entre autodefensa y feudalismo. Esta nueva estructura, más pequeña pero más sólida, favoreció un proceso de helenización. La cultura griega, que siempre había sido el alma de Oriente romano, empezó a imponerse definitivamente. El latín desapareció de la administración y el griego se convirtió en el idioma del poder, de la Iglesia y del pueblo. Bizancio ya no era Roma, era el Imperio griego. A finales del siglo IX, bajo la dinastía macedónica, Bizancio renació. Entre el año 867 y 1056 vivió lo que se conoce como el Renacimiento macedónico. Las ciudades recuperaron su vitalidad, el arte y la teología florecieron y el imperio volvió a proyectarse por todo el Mediterráneo. Durante el reinado de Basilio II, llamado Bulgaróctono, el matador de búlgaros, Bizancio alcanzó su máxima extensión territorial desde la época de Justiniano. Reinó entre el 976 y el 1025 y conquistó amplios territorios, entre Siria, Crimea y los Balcanes hasta el Danubio. Su autoridad era temida, su ejército disciplinado y su nombre, Basileus, significaba literalmente rey en griego, símbolo del nuevo espíritu imperial. Pero el poder de Bizancio no fue solo militar, también fue cultural y espiritual. Dos monjes, Cirilo y Metodio, llevaron el cristianismo bizantino a los pueblos eslavos del este de Europa. De su misión nació el alfabeto cirílico, una adaptación del alfabeto griego, que aún hoy utilizan millones de personas desde Serbia hasta Rusia. Con ellos, el cristianismo ortodoxo se expandió por el continente creando una esfera de influencia que marcaría a Europa oriental durante siglos. Sin embargo, la estabilidad no duró. En la segunda mitad del siglo XI, una nueva amenaza se levantó en el horizonte: los turcos selyúcidas. Su avance por Asia Menor debilitó de nuevo al imperio. Desesperados, los emperadores bizantinos pidieron ayuda a Occidente. Y así, otro capítulo turbulento comenzó.
comenzó, las cruzadas. Lo que debía ser una alianza cristiana se convirtió pronto en un problema aún mayor. Los cruzados no solo trajeron ejércitos, sino también ambiciones. El papado buscaba imponer su autoridad, los mercaderes italianos, genoveses, pisanos y venecianos querían dominar el comercio y las tensiones teológicas entre Oriente y Occidente terminaron por estallar. Así fue el gran cisma de 1054 que separó definitivamente a la Iglesia católica de la Iglesia ortodoxa oriental. En medio de guerras, traiciones y divisiones, el Imperio bizantino sobrevivió un tiempo más. Pero el precio fue alto. Los emperadores Comneno, para mantener el poder, tuvieron que ceder tierras a la nobleza y a sus propios familiares. Estas concesiones, llamadas pronoia, aceleraron la feudalización del imperio, debilitándolo desde dentro. Bizancio seguía en pie, pero su gloria se desvanecía lentamente, como un mosaico antiguo que aún brilla, aunque el oro ya empieza a resquebrajarse. A mediados del siglo VII, en el corazón del desierto arábigo, una nueva fuerza espiritual y política se alzaba bajo el nombre de Islam. Su origen fue la predicación de Mahoma, el profeta de Alá, cuya palabra transformó las tribus dispersas de Arabia en una comunidad unida por la fe. Tras su muerte, los califas, líderes a la vez políticos y religiosos, continuaron su obra. En el Islam no existía la división entre lo sagrado y lo terrenal. La religión y el poder eran una misma cosa. Bajo los primeros califas como Abu Bakr, Omar, Uthman y Ali, el Islam se expandió con una rapidez asombrosa. En apenas un siglo, Arabia quedó unificada y los ejércitos musulmanes derrotaron a dos imperios legendarios, uno el Imperio Sasánida y el otro el Imperio Bizantino. El nuevo poder islámico se extendió desde Egipto y Siria hasta las puertas de la India y el Asia Central. En el año 751, la batalla de Talas marcó un encuentro singular. Las tropas del califa vencieron a las de China y aunque no se adentraron más allá de aquel contacto nacería un intercambio cultural intenso. De los prisioneros chinos llegaron secretos como el arte del papel que siglos después transformaría Europa. En Occidente, la expansión musulmana fue igual de fulgurante. Cruzaron el norte de África y en el año 711 desembarcaron en la península ibérica. Allí fundarían Al-Ándalus. El avance continuó hasta la actual Francia, pero fue detenido por los francos en la batalla de Poitiers en el año 732. La presencia islámica en el sur del Mediterráneo transformó el equilibrio del mundo antiguo. El mar, antes dominado por Roma, pasó a estar bajo control musulmán. Europa, aislada, se replegó sobre sí misma durante siglos. Para muchos historiadores, ese momento marcó el auténtico inicio de la Edad Media. El Islam no solamente conquistó territorios, también creó una civilización brillante y duradera. Aunque la representación de figuras humanas era limitada por motivos religiosos, otras artes florecieron con fuerza: la arquitectura, la ornamentación geométrica y sobre todo la caligrafía árabe, convertida en expresión espiritual y estética. En los siglos siguientes, la cultura islámica se expandió lentamente por regiones tan lejanas como Indonesia, África del Norte y Anatolia. El Océano Índico se transformó en un auténtico Mare Nostrum árabe, donde navegaban comerciantes, peregrinos y sabios. En ese mismo mundo imaginario se ambientaban las aventuras de Sinbad el Marino, uno de los relatos más célebres de las 1001 noches, escritos en la época del califa Harún al-Rashid. Los árabes dominaron las rutas marítimas y caravaneras, conectando el Índico con el Mediterráneo a través del Mar Rojo, el Golfo Pérsico y las caravanas del Sáhara. Era la ruta de las especias, heredera de la antigua ruta del incienso, por donde circulaban bienes, saberes y creencias. Hacia el norte, la ruta de la seda atravesaba Asia Central, llevando hasta Oriente y Occidente tesoros culturales y científicos. Gracias a estos contactos, Occidente recibió inventos y conocimientos decisivos: el ajedrez, la numeración indoarábiga, el concepto del cero y obras literarias como Kalila e Dimna. De China llegaron el papel, el grabado y la pólvora. Pero los árabes no fueron simples transmisores, fueron creadores. Su reinterpretación de la filosofía griega, especialmente a través de pensadores como Averroes y Avicena, marcó profundamente el pensamiento europeo, cuando sus textos fueron traducidos al latín a partir del siglo XII. El mundo islámico medieval también brilló por su comercio y su economía. Mientras Europa se hundía en la pobreza feudal, las ciudades musulmanas mantenían una activa circulación monetaria, sostenida por minas de oro lejanas como las del África subsahariana y por un comercio floreciente que incluía también esclavos. La unidad inicial del Islam, sin embargo, no tardó en fragmentarse. Primero, en el ámbito religioso, surgió la división entre suníes y chiíes. Más tarde, en lo político, el cambio de dinastía transformó el mapa islámico. En el 740
349, los abasíes derrocaron a los omeyas y trasladaron la capital de Damasco a Bagdad, nueva joya del oriente musulmán. Un miembro de la dinastía de Romada, Abderramán I, logró escapar hasta Córdoba, donde fundó un emirato independiente. Con el tiempo, su descendiente, Abderramán III, lo convirtió en un califato. Este califato, fundado en el año 929, brillante y poderoso, rivalizó con Damasco y Bagdad. Mientras tanto, en Egipto, los fatimíes establecieron su propio califato en el año 909. El mundo islámico dejaba de ser uno para convertirse en un mosaico de poderes. A partir del siglo XI, nuevas fuerzas irrumpieron en escena. Los turcos selyúcidas, recién islamizados, desafiaron la hegemonía árabe y tomaron el control de gran parte del Medio Oriente. En Egipto surgieron los mamelucos, y en el norte figuras legendarias como Saladino, el héroe kurdo que unificaría el Islam frente a los cruzados. Al mismo tiempo, Europa respondía con las cruzadas, los normandos conquistaban el sur de Italia y los reinos cristianos del norte de España iniciaban la reconquista. Desde el este los mongoles se aproximaban a las fronteras del Islam. El mundo islámico ya no era un imperio unificado, sino una constelación de civilizaciones que, a pesar de sus divisiones, seguiría iluminando la Edad Media con su ciencia, su arte y su fe. Tras la caída del imperio carolingio y el fracaso del proyecto centralizador de Carlomagno, Europa occidental se fragmentó sin un poder fuerte que unificara los reinos. Surgió un nuevo orden político, económico y social que los historiadores definen como feudalismo, un sistema que marcaría el corazón mismo de la Edad Media. Curiosamente, la palabra feudalismo nació mucho después, durante la Ilustración, y lo hizo como un término peyorativo. Los pensadores del siglo XVIII lo empleaban para criticar el viejo orden de privilegios, señoríos y vasallajes que querían abolir. De hecho, la Revolución Francesa proclamó solemne la abolición de todos los derechos feudales en la noche del 4 de agosto de 1789, y con el decreto del 11 de agosto declaró extinguido para siempre el régimen feudal. Sin embargo, el término se extendió para describir la organización social de Europa occidental entre los siglos IX y XIII. Una sociedad donde el poder estaba descentralizado y el vínculo entre los hombres se basaba en la fidelidad personal. Era un mundo en el que no existía el Estado moderno. La protección y la justicia y la tierra dependían del lazo entre el señor y el vasallo. Algunos historiadores prefieren un uso restringido del término, limitándolo a regiones como Francia, el oeste de Alemania o el norte de Italia, donde el feudalismo alcanzó su forma más clásica. Según esta visión, podemos distinguir varios momentos: un primer feudalismo o feudalismo carolingio entre los siglos VIII y X, cuando los castillos se multiplicaron y los señores se hicieron prácticamente independientes. Esto es lo que se conoce como el proceso de incastellamento. Y un feudalismo clásico desde el año 1000 hasta mediados del siglo XIII, cuando las monarquías comenzaron a reorganizar el poder, dando paso a la monarquía feudal, más jerarquizada pero todavía basada en relaciones personales. El sistema feudal no fue igual en todas partes. Hubo feudalismos de importación como el de Inglaterra tras la conquista normanda del año 1066 o los estados latinos de Oriente fundados durante las cruzadas. Allí los caballeros europeos trasladaron su modo de vida y sus costumbres replicando el modelo feudal en tierra extranjera. Otros historiadores prefieren hablar de sistema feudal para remarcar que el feudalismo europeo fue más una síntesis histórica que una estructura rígida. En él se mezclaron elementos del mundo clásico romano con tradiciones germánicas, dando lugar a un equilibrio único entre lo antiguo y lo nuevo. Fue una formación social compleja, resultado de una fusión entre la herencia imperial y las costumbres tribales y la organización de la Iglesia. El feudalismo europeo occidental se distinguió del de otras civilizaciones por sus consecuencias históricas. A diferencia de Bizancio o del Islam medieval, que conservaron una vida urbana activa y comercio, la Europa feudal se ruralizó profundamente. La tierra se convirtió en la base del poder. Quien la poseía controlaba a quienes la trabajaban. Desde la perspectiva del materialismo histórico, filósofos como Marx definieron el modo de producción feudal como una etapa intermedia entre el sistema esclavista de la antigüedad y el capitalismo moderno. En este modelo, los campesinos o siervos no eran propiedad del señor per se, pero sí estaban ligados a la tierra y debían entregarle parte de su trabajo o cosecha. Era una forma de dependencia económica tan rígida como la esclavitud, pero legitimada por la costumbre, la religión y la necesidad. Sin embargo, no todos los sistemas rurales del pasado pueden llamarse feudales. Antes de la expansión romana, los pueblos germánicos vivían en un modo de producción primitivo basado en comunidades igualitarias con escasa división del trabajo. En otras regiones como Egipto
Egipto, India o China existió lo que los teóricos llaman modo de producción asiático o despotismo hidráulico, donde los campesinos tributaban a un estado centralizado controlado por un monarca o por los templos. Incluso más lejos, algunos historiadores han usado el término feudalismo para describir procesos similares en otras civilizaciones. Este sería el caso del Japón medieval, cuyo sistema de castas, vasallajes y guerreros guarda tremendas similitudes con la Europa occidental. Los samuráis cumplían un papel muy parecido al de los caballeros occidentales, unidos a sus señores por la lealtad y el honor. El feudalismo, en definitiva, fue un sistema múltiple y complejo donde poder, tierra y lealtad se entrelazaban en una red inquebrantable, un mundo en el que la seguridad dependía del vasallaje, la economía del campo y la fe legitimaba el orden social. Durante siglos fue el marco en el que se desarrolló la vida política, religiosa y cultural europea, y aunque cayó con los tiempos modernos, sus huellas en las instituciones, en el lenguaje y en la memoria siguen marcando el paisaje histórico de Occidente. Dentro del sistema feudal, dos instituciones lo sostenían todo: el vasallaje y el feudo. Eran las dos columnas vertebrales que definían la política, la economía y las relaciones humanas de la Edad Media. El vasallaje era una relación jurídica y política entre dos hombres libres, un señor y un vasallo. Ambos pertenecían a la nobleza, ambos eran guerreros, y su vínculo se basaba en la fidelidad mutua. El señor otorgaba al vasallo tierras, cargos y honores, mientras que el vasallo prometía auxilio y consejo, auxilium et consilium, ayuda militar y lealtad política. Este pacto, llamado vasallaje, era un acuerdo entre iguales, al menos en teoría, un contrato recíproco donde si una parte fallaba, el otro podía acusarla de felonía, la traición más grave del mundo feudal. La ceremonia del vasallaje era uno de los momentos más solemnes de la vida medieval. En la torre del homenaje, el vasallo se arrodillaba ante su señor, juntaba sus manos en actitud orante y el señor las cubría con las suyas. Era la inmixtio manum, el gesto que sellaba la fidelidad. Luego venía el osculum, el beso que simbolizaba respeto y sumisión, y con una frase sencilla el vasallo pronunciaba: «Soy tu hombre». A continuación se realizaba la investidura, cuando el señor entregaba al vasallo un símbolo del feudo, un puñado de tierra, una rama o incluso un poco de grano. El acto podía acompañarse de un espaldarazo con el que el vasallo recibía una espada y unos golpes ceremoniales sobre los hombros. Así nació un nuevo lazo de vasallaje, una nueva pieza en la pirámide feudal, porque cada vasallo podía a su vez tener otros vasallos bajo su mando, en una jerarquía interminable de fidelidades cruzadas. Pero el feudalismo no solamente unía a nobles y caballeros, también vinculaba a los campesinos con sus señores, aunque en este caso la relación era muy diferente. Esta relación se conocía como encomienda o comendatio. Los campesinos se encomendaban al señor feudal en busca de protección y sustento. El señor los acogía dentro de su feudo, una gran extensión de tierra dividida en dos partes: la reserva señorial, que los campesinos debían trabajar para su señor, o lo que se conocía como sernas o corveas, y los mansos, pequeñas parcelas familiares que podían cultivar para su propio sustento. El señor tenía la obligación de protegerlos, mantener la justicia y asegurar el orden dentro del feudo. A cambio, los campesinos quedaban ligados a la tierra, no podían abandonarla y debían pagar tributos, rentas o servicios. De este modo, el señor se convertía no solo en su protector, sino también en su juez y gobernador. Era dueño del territorio, de sus caminos, sus molinos y sus bosques. Todo lo que generaba riqueza estaba bajo su control. La frontera entre propiedad y poder no era clara en el mundo feudal. El señor poseía la jurisdicción, lo que le daba derecho a cobrar rentas, impuestos e incluso multas. En los dominios más grandes, esa autoridad se extendía hasta la justicia civil y criminal, lo que en el lenguaje jurídico se llama mero y mixto imperio. El resultado era un sistema cerrado donde todo, desde la cosecha hasta el matrimonio, producía algún tipo de renta feudal. Los señores controlaban los molinos, los hornos, las tabernas y los puentes. Cada uso o tránsito tenía un precio, una muestra clara de que en el fondo toda la estructura feudal giraba en torno a la extracción del excedente, a la búsqueda de riqueza, en una economía donde el dinero escaseaba y el poder nacía de la tierra. Así funcionaba el engranaje del feudalismo: arriba el vasallo y su señor, unidos por juramentos de honor; abajo el campesino y su señor feudal, ligados por la necesidad y la costumbre. Dos mundos diferentes, dos tipos de dependencia, pero una misma lógica, la del poder que se hereda y la del trabajo que sostiene el sistema. Un orden tan firme que gobernó Europa durante siglos y cuya sombra aún se percibe en la historia de nuestras instituciones. Con el paso de los siglos, la sociedad feudal se fue organizando en torno a una idea clara y jerárquica. Cada persona tenía su lugar. De dicha visión nacieron
surgieron los órdenes feudales, también llamados estamentos u ordines. 3 grupos formaban el mundo feudal: los que rezan, los que luchan y los que trabajan. Oratores, velatores et laboratores. Los hombres que rezan, los que guerrean y los que labran la tierra. Esta división, heredada del Imperio Romano y consolidada durante la Edad Media, dio forma a una sociedad estamental donde cada orden tenía su función, sus privilegios y sus obligaciones. La nobleza y el clero eran privilegiados, vivían bajo sus propias leyes y sus propios fueros y estaban exentos del trabajo manual. A ellos no se les aplicaba la ley común, sino una justicia distinta, con penas diferentes y un trato social más elevado. En cambio, el pueblo llano, el llamado tercer estado, trabajaba, sostenía la economía y pagaba los impuestos que mantenían al resto. Sin embargo, durante gran parte de la Edad Media los estamentos no eran del todo cerrados. En ocasiones extraordinarias, un hombre podía ascender socialmente por méritos o por valor militar, aunque eran casos raros, existían y no se consideraban una amenaza para el orden establecido. Más tarde, en los últimos siglos de la Edad Media, esa movilidad se fue reduciendo y los nobles y el clero intentaron cerrar sus filas, protegiendo sus privilegios ante los crecientes conflictos sociales. Aún así, comparar la sociedad estamental europea con el sistema de castas de la India sería un error. En Europa los límites eran sociales y jurídicos, no sagrados ni hereditarios de manera absoluta. Las castas hindúes, como la de guerreros, sacerdotes o parias, eran linajes cerrados, imposibles de mezclar. El feudalismo, en cambio, conservaba una mínima permeabilidad, una grieta por la que de vez en cuando alguien podía ascender. La estructura de estos órdenes no solo era una cuestión práctica, tenía una justificación ideológica profundamente cristiana. Desde los tiempos de San Agustín, en su obra La ciudad de Dios, se defendía la idea de una sociedad ordenada, imperfecta en la tierra, pero reflejo de la perfección divina, una comunidad donde cada persona cumplía un papel necesario. Unos defendían, unos rezaban y otros trabajaban. Todos juntos formaban una imagen terrenal de la ciudad de Dios. Esta visión fue refinada por grandes pensadores medievales como Isidoro de Sevilla, Aimón de Auxerre, Gerardo de Cambrai o Adelbarón de Laón. Sus ideas inspiraron las leyes y códigos de reinos como Aragón o Castilla, recogidas en obras como las 7 partidas de Alfonso X el Sabio. El primer orden, los velatores, eran los guerreros. La nobleza feudal tenía una misión clara: proteger al resto, defender el territorio y mantener la justicia por las armas. Su estructura era piramidal: en la cúspide el emperador y los reyes, debajo los duques, condes y marqueses, dueños de vastos feudos que podían abarcar regiones enteras. Por debajo estarían los varones, caballeros e infanzones que controlaban pequeñas tierras o servían como hombres de armas en los castillos de sus señores. Algunos de ellos ni siquiera tenían tierras propias y vivían de su espada, de su prestigio o de una renta menor. Con el paso del tiempo, la función militar de la nobleza se fue diluyendo. A finales de la Edad Media, muchos nobles ya no guerreaban. En España, por ejemplo, los hidalgos defendían sus privilegios más por orgullo que por poder real. Se aferraban a sus blasones, a sus casas solariegas y a su sangre limpia, aunque muchas veces vivían en la pobreza. Un matrimonio desigual o la necesidad de trabajar podían hacerles perder su condición nobiliaria. Eran los últimos vestigios de un mundo que comenzaba a cambiar. Los órdenes feudales no eran solo una forma de organización social, eran una visión del mundo, un universo jerárquico donde cada ser humano tenía su lugar asignado, su papel y su deber. Una estructura que garantizaba el equilibrio, pero también la desigualdad y que perduró durante siglos hasta que las revoluciones modernas comenzaron a derrumbarla. Además de la legitimación religiosa, la cultura y el arte laico también reforzaban la ideología feudal, a través de la épica de los cantares de gesta que glorificaban el honor y la lealtad de los caballeros, y de la lírica del amor cortés, nacida en los castillos del sur de Francia, se difundía una visión idealizada de la nobleza y de la forma de vida que ésta adoptaba. El caballero era un héroe, el trovador era su voz, y entre ambos la sociedad entera aprendía que la guerra, la fe y el amor tenían un mismo lenguaje, el del honor. El segundo gran orden de la sociedad medieval era el clero. El clero tenía una función sagrada: velar por la salvación espiritual de las almas inmortales. Se dividía en 2 grandes grupos: el alto clero, obispos, abades y prelados, y el bajo clero, formado por curas rurales y monjes humildes. Durante siglos la Iglesia se convirtió en una estructura poderosa organizada de manera jerárquica y profundamente feudalizada. En la cúspide se encontraba el Papa de Roma, seguido por los obispos y abades, y debajo los sacerdotes y monjes que atendían las parroquias y monasterios. El monacato benedictino, extendido por la Orden de Cluny, fue el alma espiritual de la época. A través de sus monasterios, la Iglesia creó una red ordenada y disciplinada que controlaba la vida espiritual de toda Europa cristiana. El clero se dividía además en 2 mundos complementarios:
el secular encargado de los sacramentos y del contacto directo con los fieles, mientras que estaba el clero regular, retirado del mundo, que seguía una regla monástica. La más extendida era la regla benedictina, basada en 3 votos: pobreza, castidad y obediencia. El celibato eclesiástico terminó imponiéndose también al clero secular y sirvió como un eficaz mecanismo de cohesión entre los estamentos privilegiados. Los hijos segundones de la nobleza sin derecho a heredar tierras eran enviados a la iglesia, donde vivían con dignidad gracias a las donaciones, fundaciones y dotes. De este modo, el patrimonio familiar no se fragmentaba y la nobleza mantenía su poder. Las tierras de la iglesia se llamaban manos muertas porque no podían venderse ni heredarse. Su función era perpetuar las misas y oraciones por las almas de los donadores. Así, los hijos rezaban por los padres y el ciclo social y espiritual se mantenía. El prestigio y el poder del clero eran visibles incluso después de la muerte. Los nobles y prelados eran enterrados en los lugares más destacados de iglesias y catedrales, asegurando su memoria para la eternidad. Pero no todo era armonía. La Iglesia también vivió crisis internas y conflictos con el poder político. A menudo surgían casos de simonía, la compraventa de cargos eclesiásticos, o de nicolaísmo, el incumplimiento del celibato. Los reyes interferían en los nombramientos y los papas respondían con la amenaza más temida de todas, la excomunión. Ser excomulgado significaba la muerte civil, la expulsión del cuerpo social. En ocasiones el papa llegaba incluso a liberar a los vasallos del juramento de fidelidad a su señor. Fue así, por ejemplo, el rey Alfonso Enríquez pudo independizar Portugal del Reino de León al convertirse en vasallo directo del Papa. El tercer orden era el de los laboradores, los trabajadores, la inmensa mayoría de la población. Su función era sostener los cuerpos, proveer alimento y fuerza de trabajo. Era la parte más humilde de la sociedad, la que vivía más cerca del humus, de la tierra. De ahí su nombre, humiliores. Los privilegiados, en cambio, eran los honestiores, los que mantenían el honor. La mayoría de los laboradores eran campesinos, algunos eran siervos ligados al feudo y sometidos al señor, otros eran villanos libres que cultivaban sus tierras a cambio de rentas. Existían también artesanos, pocos y modestos, dedicados a oficios como la herrería, la alfarería, la talabartería o la sastrería. Vivían en pequeñas aldeas o pueblos, donde trabajaban tanto la tierra como sus oficios. Sin embargo, en las ciudades, algo más grandes, se concentraban los artesanos más especializados: joyeros, orfebres, tejedores, cereros o toneleros, que producían para las clases altas. Pero las ciudades medievales eran escasas y los mercados limitados. La autosuficiencia de los feudos y monasterios reducía el comercio y con ello las posibilidades de crecimiento. Aún así, hubo una excepción notable: los oficios de la construcción. Canteros, albañiles y carpinteros eran trabajadores nómadas que se desplazaban por toda Europa siguiendo el ritmo de las grandes obras: catedrales, fortalezas, monasterios. Su conocimiento técnico viajaba con ellos, transmitido como secreto de oficio de maestro a aprendiz. De esa tradición nació siglos después la mítica asociación de los masones. Estos heredaron el simbolismo, el hermetismo y el espíritu de fraternidad de aquellos antiguos constructores. Así era la sociedad feudal, un orden sostenido por 3 pilares: los que rezan, los que luchan y los que trabajan, cada uno con su función, su poder y su destino, un equilibrio frágil y desigual pero estable durante siglos, hasta que el mundo medieval empezó a transformarse bajo el impulso del comercio, las ciudades y las nuevas ideas del Renacimiento. No todo el territorio medieval estaba bajo control directo de los señores nobles o eclesiásticos. Había tierras que dependían únicamente del rey, se llamaban realengos. En estas zonas los habitantes estaban libres de la tutela de un señor feudal, podían pagar tributos directamente al monarca y administrar sus asuntos con cierta autonomía. Esta libertad, aunque relativa, les permitía prosperar con mayor facilidad. Ser parte de un realengo se consideraba una suerte, por el contrario, caer bajo el dominio de un señor feudal era visto casi como una desgracia. En muchos casos, las comunidades llegaron a pagar al rey para evitar la feudalización y conservar su independencia. Durante la Reconquista, el rey utilizó esta fórmula para repoblar zonas despobladas o fronterizas, como la Meseta del Duero, en los reinos de Asturias y León. Allí surgieron figuras singulares, como el caballero villano, un campesino libre capaz de mantener su propio caballo de guerra y defender sus tierras, o, por el contrario, tendríamos las behetrías, pueblos que elegían a su propio señor y podían cambiar de uno a otro según les conveniera. También aparecieron
aparecieron los fueros o cartas pueblas, documentos que otorgaban privilegios especiales a quienes se establecían en estas regiones. Eran señoríos colectivos con derechos de autogobierno y reglas pactadas con la corona. Pero con el paso del tiempo, la mayoría terminó cayendo en manos de nuevos señores feudales. La feudalización avanzaba de forma casi inevitable. Los tres órdenes feudales, nobleza, clero y pueblo llano, no eran aún estamentos cerrados. Eran el resultado de un largo proceso histórico que venía desde la crisis del siglo III. Todo empezó con la ruralización del Imperio Romano, las reformas de Diocleciano, la caída del poder imperial y la llegada de los pueblos germánicos. Más tarde, el Imperio Carolingio consolidó este sistema y su descomposición dio lugar a un nuevo orden descentralizado basado en la fidelidad personal y la posesión de tierras. Los señores feudales eran herederos de los condes carolingios y de los latifundistas romanos. Los campesinos, en cambio, descendían de antiguos esclavos, colonos u hombres libres. Estos empobrecidos tuvieron que encomendarse a un señor a cambio de protección. Así, muchos recibieron como manso concedido las tierras que antes habían sido suyas. La condición de siervo se heredaba junto con la tierra, y pocas veces un campesino tenía la oportunidad de ascender. Solo la huida a una ciudad o un hecho de armas extraordinario podían cambiar su destino. El noble lo era casi siempre por herencia, aunque en ocasiones un hombre podía ennoblecerse por méritos de guerra, como ocurrió con Roberto Guiscardo, el aventurero normando que conquistó el sur de Italia. El clero, por su parte, reclutaba a sus miembros según su origen social. Los hijos segundones de la nobleza ascendían al alto clero, mientras que los hombres del pueblo llano solo podían acceder a los niveles más bajos del sacerdocio. Aún así, en casos excepcionales, el talento o la erudición podían abrirles el camino hacia lo más alto. Todo esto hacía del sistema feudal una estructura extraordinariamente estable. Cada hombre tenía su lugar y cada lugar su función. El poder se fragmentaba desde el rey hasta el último señor rural y, sin embargo, el sistema se mantenía unido por una red de fidelidades, deberes y creencias. ¿Una Europa atomizada? Sí, pero también cohesionada por una visión compartida del mundo. Desde España hasta Polonia, el feudalismo modeló la vida, la tierra y el alma de toda la Edad Media. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, deja un like y suscríbete al canal.